regresar al stroke isquémico, la pregunta es, ¿para quién y cuándo ustedes deben pensar en una cirugía por decompresión como un tratamiento posible, una opción de tratamiento posible? Así que esto es bastante sencillo y simple. La idea es de la decompresión cuando hay un aumento de la presión intracraneal, la cual, por supuesto, evidentemente es un tratamiento efectivo y quizás pueda mejorar el resultado clínico. La buena cosa sobre el stroke maligno es que realmente es altamente predecible y la causa es bastante similar al pasar los días. Si no piensa en una cirugía decompresiva, el paciente va a tener finalmente una herniación del tentorio y a morir finalmente. Así que el diagnóstico nuevamente es simple. El diagnóstico consiste de un gran arteria cerebral media o infarto de la posterior, arteria cerebral media posterior, que no es tan raro. Cerca del 5 a 10% de todos los pacientes con stroke tienen un infarto grande de este tipo. Y la etiología es principalmente embólica o embolismo arterial. Así que cuando ustedes tratan de hacer un diagnóstico temprano, el mejor método de utilizar es obviamente imágenes, resonancia, que le permita a usted estimar qué pacientes van a estar en problemas después de un stroke isquémico, el volumen de la lesión aguda si es cerca de 100 cc. Y la visión del cirujano del procedimiento es simple. La cosa importante es hacer una gran incisión de la dura. De otra forma, no va a haber espacio disponible y tener este efecto de espacio. Después tiene que hacer una duroplastía y un flap de hueso. Tiene que ser lo más grande posible, posiblemente más de 12 centímetros de diámetro, lo cual resulta en una gran cranioplastía. Así que este es un procedimiento simple. La pregunta es ¿cuándo está indicado? En las técnicas de monitoreo, diría que no son de mucha ayuda en predecir cuál es la indicación, pero ustedes pueden utilizar, por supuesto, ICP, un monitoreo por ICP, en pacientes tratados o que van a ser tratados con una hemicraniectomía, pero en general yo diría que es la decisión clínica con respecto a los hallazgos de imágenes que les debe dirigir a hacer o no o considerar una cirugía por decompresión. Así que la evidencia es mucho mejor que cualquier otra cosa que tenemos disponible para las hemorragias intracraneales. Se han hecho pequeños ensayos, pero sin embargo han sido muy conclusivos. Estos trabajos empezaron con el ensayo o el trabajo de Estados Unidos, que al final no se publicó. Tenemos los estudios GEMI en las Filipinas y en Europa hace un par de años. Así que el punto final es que de todos estos trabajos, el ensayo europeo y con respecto al uso, como dije, utilizando la inclusión de imágenes y del escenario clínico y la severidad en todos estos casos de stroke arriba de 15 y los parámetros de imágenes que hayan sido un infarto grande. Ustedes saben los datos. Solo como resumen, en todos estos estudios hubo una reducción significativa de mortalidad y una relativamente alta proporción de pacientes que fueron tratados con cirugía, quienes tuvieron un ranking de 2 o 3 comparado a aquellos pacientes que estaban solamente con el tratamiento médico. Incluso aunque usted tiene un alto número de pacientes que tienen un rango de 4 en el seguimiento, muchos de estos pacientes
cambiaron al ranking 3. Esto es algo que es importante cuando discutimos los resultados del estudio Destiny 2. En el estudio Destiny 1 fue similar al estudio francés. Ustedes ven la reducción significativa en la mortalidad y con resultados mejores en el grupo que se operó. Similar al grupo Hamlet, el estudio Hamlet, también vemos iguales resultados. Y el metaanálisis de estos tres ensayos, de estos tres estudios, convincentemente muestra que este es una terapia altamente efectiva que salva vidas en términos de reducir la disfunción severa, que significa un ranking de 4 o menos. Así que la hemicranectomía es realmente efectiva en estos pacientes. Así que la pregunta abierta sería, por supuesto, el tiempo de la cirugía, cuando se hace. Es obvio que usted debe hacerlo temprano y no como una opción terapéutica tardía. Así que un tratamiento temprano quirúrgico, cada vez que usted ve un paciente que tiene un infarto completo severo, usted debe pensar como opción una cirugía por decompresión y no esperar por más edema cerebral que se desarrolle, que va a empeorar el curso clínico. Y estos han sido evaluados en algunos estudios. Ninguno de ellos realmente fue randomizado, pero todos analizaron datos de pacientes operados temprano versus pacientes que fueron operados tardíamente. Y todos ellos más o menos mostraron lo mismo, que mientras más temprano usted hace la cirugía, mejor el resultado clínico. Así que en otros puntos que me gustaría presentarles es no solamente la decompresión, sino sobre la cranioplastía. Hay un estudio pequeño, pero bastante bueno, de hace un año publicado, que evaluaba este punto de cuándo usted hace la cranioplastía. Y ellos mostraron que mientras más temprano usted hace la cranioplastía, mejora el resultado clínico, algo que es obvio, porque es más fácil si usted hace el flap, especialmente cuando hay edema cerebral, tiende a desarrollar menos que si cuando hace la cranioplastía tardía. Así que la cranioplastía temprana de 2 o 3 meses se recomienda. Otro punto es, mencioné ya el estudio Destiny 2, que evalúa los puntos de si la cirugía decompresiva debe ser restringida a pacientes más jóvenes de 60 años. Ustedes saben que este ensayo tuvo un corte de edad de 60 años, pero el estudio Destiny 2, usó pacientes entre 60 y 79 años. Y también hay un ensayo chino que evalúa este punto en pacientes de hasta 80 años. Pero no voy a hablar sobre los detalles. Lo importante es que el estudio Destiny 2, brevemente les mostraré los resultados. Lo que usted ve es que, similar al estudio randomizado con los pacientes más jóvenes, que usted tiene una reducción significativa de mortalidad, pero también un relativamente alto porcentaje de pacientes con un ranking de 5 y 4 en el grupo operado. Solo pocos pacientes en el estudio Destiny 2 pudieron llegar a un ranking de 3 después de la cirugía por decompresiva. Y ustedes podrían preguntarse si esto depende de la edad, si esto significa que los pacientes más jóvenes, significando que pacientes menos de 60 años o pacientes mayores de 60 años van a tener un resultado diferente. El resultado final es que no. Ambos grupos van a tener más o menos el mismo número, que convincentemente muestra la reducción de mortalidad en ambos grupos de estudios. Y si usted se lo compara con el estudio randomizado y el análisis de estos tres, del estudio
europeo con pacientes jóvenes menos de 60 años, usted ve que hay una tendencia a, a resultados diferentes en pacientes más viejos. Pero el punto final base es que aunque Destiny 2 es significativamente positivo para una reducción en la mortalidad y de un ranking de 4 o 5, sin embargo, uno debe decir que no defendería muy fuertemente que en algún paciente arriba de 60 debe ser tratado con cirugía de compresión si tiene el chance de terminar con un ranking de 4 o 5, que es relativamente alto, diferencia de un paciente con un ranking de 3, que es más bajo. Así que en términos del estudio, resultados del estudio, es un estudio positivo y es algo que debemos hacer una decisión individual si se indica esta operación en todos los pacientes, comparado con los estudios randomizados en que los pacientes más jóvenes les va mejor, un resultado mejor, que eso es esperado. El próximo tópico, ¿cuál es el resultado favorable de una hemicraniectomía? Incluso después de estos estudios randomizados en los pacientes jóvenes o menores de 60 años, el punto es, si hay un ranking de 4, si esto es considerado como un resultado favorable al final, hubo un número de cartas a la revista Lancet tocando este tópico. Obviamente la pregunta es, los pacientes que si dan su consentimiento, que si tengan un ranking de 4, me gustaría citar este manuscrito en Europa, que trata a pacientes con un stroke isquémico severo. Este es un cirujano cardíaco que sufrió de un stroke maligno y fue tratado con una cirugía por descompresión, y él y su hija escribieron qué le pasó a él durante el curso clínico, así como también a las familias, y este es algo que realmente vale la pena leer. Y van a encontrar muchos argumentos a favor de la cirugía de decompresión en estas cartas. Así que la pregunta es, retrospectivamente, ¿qué paciente se le ha dado consentimiento si ellos supieran o van a saber si tienen un resultado de 4, de un ranking o 4 o peor? Hicimos un análisis retrospectivo en todos nuestros pacientes en nuestro centro en que recibieron craniotomía. Mientras más alta la posibilidad de que el paciente no vaya a tener consentimiento. Esto es lo que se vio en contrario a lo que se vio en Destiny, el estudio Destiny 2, en la cual la mayoría de los pacientes, también de forma retrospectiva, que dieron consentimiento, pero este no fue el caso en nuestro estudio. El otro punto es cómo, de forma, la población general va a esperar un resultado en la escala de ranking de tener una sobrevida decente. Nuevamente, esto es una encuesta basada en una población en la que ustedes pueden ver el escenario clínico con un ranking de 4, 3, 2. Y la pregunta era, ¿usted daría consentimiento para cirugía para usted o su familiar si usted tenga un resultado de 3 o 4 o 2, etcétera? Y es bastante claro que el escenario clínico, el más alto es la posibilidad de que estas personas vayan a consentir
pero deben tener en mente que, por ejemplo, en la población más vieja, donde tienen más altos chances de tener un ranking de 4, la mayoría grande daría consentimiento para una cirugía por compresión. Esto es algo que ustedes deben discutir en detalle con la familia y con el paciente antes de cirugía. Otra pregunta abierta, incluso hoy, es: ¿debemos operar para un infarto hemisférico? La respuesta del ensayo es que no hay diferencia, ya sea que ustedes operan un stroke dominante o no dominante. Y esto es verdadero para la mayoría de los resultados de este estudio. Esto es muy importante. Esto también es verdadero para la actividad reportada. No hay diferencia, o casi no hay diferencia, entre un infarto al hemisferio dominante o no dominante. Yo pienso, los pacientes con un stroke no dominante tienen una más alta tendencia de desarrollar depresión post-stroke, post-SB, y más problemas en pacientes que tengan un infarto de stroke del hemisferio dominante. Otro punto podría ser si la hemicraniectomía o la strokeectomy, una ectomía del stroke. Hace unos 15 años se hizo un estudio relativamente nuevo que usó strokeectomy, esta palabra es nueva, en comparación con hemicraniectomía, pero el punto final yo diría que en este momento no hay necesidad de hacer una cirugía intraparenquimatosa luego de hacer una hemicraniectomía suficiente, que significa que lo suficientemente grande, una incisión lo suficientemente grande, y esto es en la mayoría de los casos, es suficiente, una cirugía suficiente para liberar la presión intracraneal. Una cosa que usted quizás vayan a ver aquí es el síndrome que no es tan poco frecuente como uno piensa. A estas cranioplastías tempranas, el llamado síndrome de flap de piel hundiente, que se hunde, sinking skin flap, que significativamente puede deteriorarse por un deterioro del flap de piel que se puede hundir. Bueno, la cirugía decompresiva hay evidencia que en pacientes más jóvenes, menos de 60 años, necesitamos incorporar esto en nuestras guías clínicas nuestras guías clínicas. Esto claramente reduce la mortalidad y deben considerar todos los pacientes que son menores de 60 años, considerar la opción que tengan un infarto severo, una cranioplastía grande, y especialmente cuando no tienen comorbilidad de que el chance que ellas se vayan a recuperar relativamente alto, cuando este chance sea relativamente alto. Sin embargo, pacientes y los parientes tienen que saber que la oportunidad de vivir con una disfunción severa es alrededor del 30% si ellos son pacientes más jóvenes, y que puede ser más alta cuando los pacientes tienen más de 60 años de edad. Así que mi argumentación final sería: por favor, traten a aquellos pacientes con cirugía decompresiva, porque salva vidas y es algo que se ha probado realmente de los últimos años. Ha sido una de las intervenciones más eficientes en neurología. Muchas gracias.